Hola a todos, soy Miguel Zorita y tal como os había prometido, aquí están las 7 historias más rocambolescas de la historia de España vinculadas con la Navidad. Bueno, nuestro pasado en realidad es mucho más divertido de lo que nos han hecho creer. Como podrá pasar con nosotros en un futuro, es verdad que nuestros episodios más divertidos, más sorprendentes, más bromistas y más disparatados no quedarán reflejados en los documentos oficiales del Estado, pero seguramente que, como nos pasa con nosotros en la historia, si rebuscamos bien terminamos encontrando cuestiones absolutamente demenciales de nuestro pasado que lo hacen, ya os digo, mucho más interesante y mucho más emocionante. Por poneros un ejemplo sencillo, nos vamos a remitir no mucho más atrás en el tiempo, solamente apenas un siglo, hasta los años 30 más o menos del pasado siglo XX, cuando nos encontramos una carta escrita por una niña, concretamente por Julianita Moreno, una niña que decide escribirle nada más y nada menos que al sindicalista Francisco Largo Caballero. ¿Qué hace una niña pequeña escribiendo a un político español en los años 30? Bueno, la explicación es bastante sencilla y esa carta navideña lo termina reflejando. Dice Julianita que ella le escribe a Largo Caballero porque en su casa no para de oír decir a su madre que Largo Caballero es el mago de la palabra, porque todo lo que dice Largo Caballero se termina haciendo verdad. Por lo tanto, ella, con toda la lógica del mundo, decide que si los Reyes Magos no le traen las cosas que pide, pues que se las pide a Largo Caballero, que también es un mago. Y esa carta, además, que ella no solamente lo escribe en su nombre, lo escribe en su nombre y en el de sus hermanas pequeñas. Esa carta tenemos la fortuna que se ha conservado actualmente, se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, y en esas líneas, con esa caligrafía tan característica de los niños, bueno, Julianita va diciendo detalles de todo tipo, desde que ella es una niña muy aplicada, que aprende mucho en el cole, sobre todo para poderle explicar a su padre los mítines de Largo Caballero, porque dice que su padre va a los mítines pero que no le entiende. En definitiva, es otro de esos elementos navideños que nos demuestran que la historia puede ser bastante más divertida dependiendo de cómo nos la planteen. Pero si hablamos de episodios navideños, podríamos referirnos a otro más atrás en el tiempo. Nos tendríamos que remontar a la Nochebuena del año 1734 para entender por qué las campanadas de la Misa del Gallo ocasionaron la pérdida, posiblemente de las mayores pérdidas artísticas que ha habido en la historia de España. Más de 500 lienzos se perdieron en una sola noche a raíz de las campanadas de la Misa del Gallo. ¿De dónde surge todo este desmadre? Bueno, de una cuestión extraordinariamente sencilla. Estamos en esa Nochebuena de 1734 y unos pintores, unos ayudantes al parecer del pintor Jean Ranc, que es un pintor de origen francés que venía acompañando al séquito de Felipe V, el primer rey de la dinastía borbónica en España, se quedan al cargo de una chimenea dentro de las estancias del Alcázar, del Palacio Real de aquel momento. Bueno, estos pintores, bien por despiste o bien porque le habían dado bastante al codo, que algunos documentos así lo ejemplifican, que iban borrachos, terminan desatendiendo esa chimenea. Esa chimenea termina ocasionando un incendio en la estancia de estos pintores, el incendio se propaga por las distintas salas, por ese ala del palacio, conclusión, el Alcázar de Madrid ardiendo a todo meter en esa Nochebuena. Claro, el caos es monumental, porque los cerrajeros solo abrían a los aristócratas y si acaso a algunos religiosos. Lógicamente, esa controversia y esa polémica que se generó en ese momento tan caótico ocasionó la pérdida, ya os digo, de 500 lienzos, otras tantas esculturas, muebles, artesonados, tapices, frescos. Fue una debacle absoluta. Perdimos lienzos de Leonardo da Vinci, del Greco, de Velázquez, de Rubens, de Rafael, cuadros de los que apenas tenemos una línea, que es lo que aparece en los inventarios cuando se va mencionando qué cuadros hay en el Alcázar, pero no se conservan copias, por ejemplo, de esos cuadros. Fue un desastre absoluto. Y ahora bien, ¿qué relación tendría todo esto con las campanas de la Nochebuena? Bueno, pues la explicación es bastante sencilla. En 1734 no existía un servicio de bomberos como los que vemos hoy día. Lo que se hacía habitualmente era tocar las campanas de la iglesia para que, con un toque especial que era el toque de incendio, para que se acudiese en masa a sofocar estos incendios. Malditas casualidades, el toque de incendio coincidía con el repiqueteo de las campanas de la Misa del Gallo. Conclusión, que los madrileños, en lugar de ir a sofocar el incendio, fueron a misa. Consecuencia, el Alcázar ardiendo ya de manera inevitable. Ya os digo, se perdieron infinidad de obras de arte
pero también obras musicales, porque si sois más o menos especialistas en el mundo de la historia musical de España, habréis caído en la cuenta que hay una especie de vacío documental del siglo XVII, principios del XVIII, y es porque la mayoría de documentos musicales de esa época, los cancioneros, las partituras, de las piezas más singulares, se encontraban en la capilla real, en la capilla del Alcázar de Madrid. Como arde el Alcázar, arde la capilla y con ella los documentos que se perdieron para siempre y no sabemos cómo suenan muchas chaconas, muchas jácaras, muchas piezas musicales de esa época, de ese siglo XVII. También es importante aclarar, porque esto siempre da pie a las conspiraciones y a las teorías ahí un poco del mundo oculto, que afirman que Felipe V había hecho incendio fingiendo que era una cosa fortuita. Bueno, en realidad también hay que pensar que Felipe V era un rey absolutista. Si a Felipe V le hubiese apetecido prenderle fuego al palacio, pues lo hubiese prendido. Nadie le hubiese dicho que no. Hubiesen sacado las piezas de valor y no se hubiese perdido todo ese capital. Tampoco creo que el rey tuviese ningún interés en perder obra de Leonardo da Vinci, por poneros un caso. Pero lo que sí que se sabe es que las obras que afortunadamente conservamos en el Museo del Prado se conservan porque esos frailes agustinos del convento de San Gil las salvaron gracias a tirarlas por las ventanas, como pasó por ejemplo con las Meninas y otros cuadros. Así que en este caso parece todo apuntar más allá de la conspiración a unos pintores borrachos y a la mala organización de España. Pero con esta historia pasamos a la siguiente, también vinculada con el mundo navideño y también con la ciudad de Madrid, porque seguramente no hay cosa más icónica de la Navidad en España que los belenes. Y si conocéis un poquitín el origen de esta tradición, nos remontan a tiempos de San Francisco de Asís, en plena Edad Media, cuando este santo quiere hacer una especie de representación poco menos que teatral del nacimiento del niño Jesús y coloca una figurita del niño Jesús en un pesebre. Dice la tradición piadosa que alguien vio cómo poquito a poco ese niño se iba moviendo. Y es que en Madrid tenemos esa misma leyenda, pero elevada a la enésima potencia, porque el niño no es que se mueva un poco, es que el niño Jesús de Madrid sale, se da sus vueltas por la ciudad, vuelve. En definitiva, es la historia del Santo Niño de Atocha. Es un niño Jesús, al fin y al cabo, pero su historia es realmente tierna y se asemeja bastante un poco a las narraciones de Charles Dickens, por ejemplo, tan populares ahora en estos momentos navideños, ¿no? Y la historia es la siguiente. En época medieval, Madrid se encontraba bajo dominio musulmán y muchos cristianos, bueno, pues sufrían el padecimiento de las prisiones, todo tipo de desgracias. Pero más allá de los madrileños cristianos, había otros que sufrían más aún, que eran los cautivos cristianos que ni siquiera eran de Madrid y no tenían familias que fuesen a atenderles, ni a llevarles comida, ni a darles el más mínimo consuelo. Por eso, un alma caritativa se puso a rezar en la Basílica de la Virgen de Atocha para pedir algo de consuelo para estos pobres desgraciados que estaban en las cárceles. Es en ese momento cuando empieza a aparecer en Madrid un niño que nadie conoce y se dedica a ese niño a repartir comida entre esos cautivos, en acompañarles, en visitarles, en definitiva, comportarse con ellos como si fuese un familiar directo. Este niño causa mucha sensación en Madrid porque nadie sabe quién es y está haciendo obras caritativas a más no poder hasta que uno de los feligreses de la iglesia de la Virgen de Atocha se da cuenta que las suelas de la figurita del niño que tiene la Virgen en brazos se están desgastando, porque era el niño Jesús que tenía la Virgen de Atocha en sus brazos, el mismo que se bajaba del templo y se dedicaba a recorrer las calles de Madrid para ayudar a los cautivos. Bueno, esta historia se hizo tan famosa y el niño Jesús de Atocha, el Santo Niño de Atocha, tuvo tal predicamento que terminó haciendo su gira en solitario por las Américas, y lo digo literalmente, porque al otro lado del Océano Atlántico, el Santo Niño de Atocha, como por ejemplo pasa en el estado de Zacatecas, en México, construyó su propio culto. Hay devotos a día de hoy en México que rinden culto al Santo Niño de Atocha, ya sin virgen ni nada, ya directamente el niño independizado. Así que bueno, es otro ejemplo más de cómo funcionan las tradiciones navideñas, porque si hablamos del niño Jesús y de la Navidad es inevitable hablar del portal de Belén, y si hablamos del portal de Belén inevitablemente tenemos que hablar del pesebre, y si hablamos del pesebre tenemos que hablar de las pajas del portal de Belén, porque también tienen su importancia en las historias navideñas. Ya sabéis que el cristianismo es una religión con mucho predicamento en el mundo de las reliquias, con mucha creatividad también, porque el mundo de las reliquias no os penséis que es una cuestión de puras creencias, que se lo pregunten a los seguidores de Maradona estos días, a ver si se están generando o no reliquias en ese ámbito, por poneros un caso completamente distanciado del mundo de la religión. Pero sí que es cierto que el cristianismo
puede llevar a gala la creatividad en el mundo de las reliquias. Sin movernos de la Navidad, por ejemplo, nos vamos a encontrar reliquias consistentes en los niños que mató Herodes, pastorcillos que fueron al portal de Belén, piedras del propio pesebre. Incluso en el Vaticano dice la tradición que se conserva un bote con un rayo de la estrella al portal de Belén. Quiero contar a mí quién metió eso en un bote. Pero bueno, lo llamativo es que dentro de ese mundo de las creencias y del funcionamiento de las reliquias se conserva en la iglesia de Santa María la Mayor de Roma una reliquia consistente en las pajas del portal de Belén. Pero bueno, no es un manojo de pajas o una alpaca, no, es mucho más, es una brizna de paja, es una pajita nada más. Y esa pajita se conserva en las manos del protocanónigo de la iglesia de Santa María la Mayor de Roma. Este protocanónigo, cuando fallezca, se la pasará a su hijo, esa propiedad, porque es un cargo hereditario. ¿Y quién son los protocanónigos de la iglesia de Santa María la Mayor de Roma? Los reyes de España. Y podríais pensar ahora mismo que Felipe VI es el propietario oficial de la paja del portal de Belén, pero no es así, porque Juan Carlos I ha dejado de ser rey y se ha convertido en rey emérito, pero no es protocanónigo emérito. Ese puesto se lo ha reservado y sigue ejerciéndolo como tal, que bueno, es una cosa a nivel casi sentimental. También hay que entender que Juan Carlos I nació en Roma y a lo mejor esos vínculos vienen de ahí, pero lo que sí que es cierto es que esa paja es propiedad de los reyes de España. Cuando pasen los años se lo pasarán a Felipe VI, que será el propietario de la pajita del portal de Belén, justo ahora que están prohibiendo las pajitas. Qué mala suerte también. Lo cierto es que esa historia de las pajas del portal de Belén nos lleva a otra historia que tiene muchísimo que ver con el mundo de la historia del arte, porque si nos fijamos en algunos cuadros del Museo del Prado, como por ejemplo una natividad que existe del maestro de las medias figuras, el maestro de las medias figuras se le llama así porque no se sabe cómo se llama, y bueno, por sus características artísticas se le ha puesto ese nombre. Pero en ese cuadro y en otros tantos, de Memling por ejemplo, y otros pintores que se dedicaron a representar ese momento de la natividad o de la adoración de los pastores o de los reyes magos, veréis de manera insistente cómo pintan a la mula comiendo pajas del portal de Belén. Y esto podría ser, pues bueno, una mera casualidad, ¿no? Pero en realidad lo que esconde es una tradición súper chula que nos está hablando de cómo evoluciona la mentalidad humana. Lo explico de una manera realmente sencilla. Vamos a ver. A día de hoy a nosotros no nos cuesta entender que una mula sea estéril, porque bueno, por la combinación genética de dos animales tan distintos como un burro y una yegua, pues sabemos que por esas cabriolas de la genética termina generando un individuo estéril, como es el caso de las mulas. Claro, esto con los conocimientos científicos de hoy día es fácil comprenderlo, pero amigos, y en la Edad Media, ¿cómo diantres explicaba que un burro que era perfectamente fértil, una yegua que también lo era, daban origen a un animal que no podía tener hijos? Bueno, pues la explicación era que lógicamente todo eso solo podía obedecer a una maldición. ¿Cuándo se podía haber maldecido a las mulas? Pues en el portal de Belén, que era cuando Dios las tenía más cerca. ¿Cómo maldice o por qué maldice Dios a las mulas? Porque se estaban comiendo las pajas del portal de Belén, que es lo único malo que puede hacer una mula en una cuadra. Lo cierto es que en ese momento esa tradición cuajó y se fue trasladando en la iconografía, y así lo vemos reflejado, como os digo, en infinidad de cuadros prácticamente hasta el presente. Y si hablamos de adoración de los pastores o de los Reyes Magos, sería bueno también rescatar otra de esas historias vinculadas a los Reyes Magos, porque no sé si lo sabíais, pero estuvimos a puntito de que Baltasar fuese rey de España. Y diréis, ¿pero cómo un rey mago iba a ser rey de España? Bueno, no exactamente un rey mago. En el siglo XVII, cuando el rey Felipe IV tiene un hijo, se aplica la tradición que existía en ese momento de echar a suertes el nombre de los Reyes Magos para el niño que hubiese nacido en ese momento. Esa tradición generalmente se daba con los niños que habían nacido un 6 de enero, lógicamente porque era la onomástica de este muchacho, era su santo al fin y al cabo. Lo que sucede es que cuando Felipe IV tiene un hijo, que será el príncipe Baltasar Carlos, a pesar de que no había nacido el 6 de enero, deciden hacer ese juego. Deciden hacerlo muy probablemente porque el consejero de Felipe IV, el conde duque de Olivares, sí que había nacido un 6 de enero. De hecho, él se llamaba Gaspar. Y por esa tradición se le aplica también a este niño, al príncipe Baltasar Carlos, que luego le añaden lo de Carlos, porque si no iba a quedar demasiado navideño el asunto, y
no termina de pasar a la historia o no se termina de coronar como rey de España porque desafortunadamente Baltasar Carlos murió muy jovencillo y nos quedamos sin rey Baltasar en el trono de España, con lo que hubiese molado. Pero lo que sí que es verdad es que dentro de esas tradiciones también, si hablamos de los Reyes Magos, es inevitable, por otro lado, hablar de Papá Noel, claro. Y el origen histórico de Papá Noel, todos los estudiosos del tema estarán de acuerdo en que nos remite al propio San Nicolás. San Nicolás de Bari, un santo que tenía mucho predicamento en el orbe católico, sobre todo porque ayudaba a las parturientas, era el patrón de los niños también, porque bueno, había hecho un milagro que era resucitar a unos niños que estaban descuartizados metidos dentro de un tonel en una carnicería ilegal, que es una historia muy gore para contar aparte, pero lo que sí que es verdad es que San Nicolás se extendió rápidamente su culto, muchas veces vinculado con regalos a los niños, ¿no? Como su festividad era y sigue siendo el 5 de diciembre, en los Países Bajos, a pesar de que habían dejado de ser católicos y se habían convertido al protestantismo, siguió teniendo predicamento esta festividad, la llegada de San Nicolás a las costas de Holanda, de los Países Bajos en definitiva. ¿Qué sucede? Que esta historia se va recargando de detalles y se va convirtiendo en algo completamente novelesco, sobre todo a raíz del siglo XIX, cuando una novela que se llama La llegada de San Nicolás y su paje adornan su historia con elementos como un caballo blanco que es capaz de andar por los tejados, de cómo se mete San Nicolás por las chimeneas para darles regalos a los niños, o cómo, por ejemplo, viene acompañado de un paje al que su traducción al castellano se podía entender como Pedro el Negro, un paje que tenía la facultad de, como lo vemos a día de hoy en estas cabalgatas que hacen, de dar regalos a los niños, darles caramelos, pero también tenía otro elemento negativo, y es que si te portabas mal, Pedro el Negro te quitaba los regalos que San Nicolás te había dado. Lo que San Nicolás te da, San Pedro el Negro te lo quita. Bueno, no era santo como tal y de hecho es un personaje puramente folclórico, pero es bastante interesante porque ha suscitado incluso ciertas polémicas en los últimos años, porque afirman que precisamente el personaje negro, sea el que tenga connotaciones negativas, es una especie de incitación a los niños al racismo, y bueno, estos matices que yo no sé si los niños son capaces de verlos, ha llegado a tal punto que se ha terminado resolviendo la cuestión afirmando que no es negro como tal de piel, sino que la negrez que tiene es por el hollín de la chimenea. Bueno, sea como fuere, lo cierto es que tiene una conexión genial con nuestro país. Y diréis, ¿qué demonios tiene que ver Pedro el Negro y San Nicolás con España? Bueno, con España, con Madrid y con Alicante en concreto, porque según esa tradición holandesa, San Nicolás vendría a los Países Bajos desde España, montado en un barco a vapor. Y aunque hay cierta controversia de si viene de Madrid o de Alicante, hombre, pues si viene en un barco a vapor, digo yo que vendría de Alicante. No me lo imagino a San Nicolás surcando el río Manzanares en un barco a vapor. Pero bueno, sea como fuera, a lo mejor partió de Madrid y luego ya se embarcó en Alicante. La tradición nos dice que viene de España, incluso los villancicos que cantan los niños holandeses mencionan a España en sus villancicos, y veréis en muchas ocasiones en las propias noticias donde se expone esa llegada fastuosa de San Nicolás a las costas holandesas, ya digo, viniendo desde España. Por esto, estas historias lo que nos demuestran, y solamente nos hemos centrado en la Navidad, es que si rebuscamos un poquito, la historia es muy divertida y depende también cómo te la cuenten y con el nivel de detalle al que queramos llegar. Por eso os animo a que continuéis viendo todas estas y más historias que os contamos habitualmente en Zorituras, en mi canal de YouTube, y que disfrutéis mucho de esta Navidad. Así que muchas felices fiestas, feliz Navidad, que coméis muchos turrones, que os traigan muchas cosas los Reyes, Papá Noel, y que Pedro el Negro no os los quite. ¡Feliz Navidad! Un abrazo a todos.